Después de un muy turbulento inicio de año en los mercados financieros globales, ha llegado un periodo de calma. Sin embargo, esta calma se verá debilitada por la falta del gobierno en España, la alta probabilidad de que Grecia vuelva a caer en una crisis de pago, el riesgo de que Reino Unido se separe de la Unión Europea y la elección presidencial de Estados Unidos. Pero en medio de este panorama, ¿cómo está México en términos económicos? Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy fastidiado de la mentira. ¿Cómo se ha alargado esta mentira sobre la economía mexicana durante muchos, quizá demasiados meses? La inmensa mayoría de los mexicanos cree falsa y equivocadamente que la economía mexicana se encuentra en crisis, que estamos viviendo un momento muy complicado de nuestra historia económica y que por lo tanto todo, absolutamente todo en la economía familiar está bien. Y se trata ni más ni menos que de una mentira monumental que curiosamente ha sido propagada, no solo por irresponsables políticos que buscan ver cómo se acomodan de cara a la siguiente elección o que tratan de ir colando sus ofertas populistas, fracasadas en prácticamente todo el mundo, para buscar ver cómo encuentran algún lugar en el electorado. No importa que lo dañen, no importa que lo lastimen. También el papel que han jugado las redes sociales propalando mentiras, absurdos, ridículos. Gente desinformada que simple y sencillamente dice que las cosas están mal. ¿Por qué? Porque así lo creen, porque se lo imaginan o porque simple y sencillamente les da la gana. Hoy, en la otra cara de la moneda veremos que la economía mexicana está lejos, muy lejos de una crisis económica. Y no se trata de un anuncio de Peñabot, ni de Lamezuelas, ni de nada de eso. Se trata, como veremos, de datos duros, datos contundentes sobre el comportamiento de la economía. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. México está en un buen momento, ya que la tasa de 2.5% que se estima es mayor en comparación con otros mercados emergentes, como Brasil, con menos de 3.7%, Argentina con 0.8%, Sudáfrica con el 0.5%, Chile y Colombia con 2%. El apego del gobierno mexicano a la ortodoxia macroeconómica justo ha sido lo que ha provocado que hoy por hoy se tenga una tasa de crecimiento más estable que otros países. Pregúntese usted, ¿cuándo fue la última vez que la economía mexicana estuvo en crisis? Fue en el año 2009. La última vez que la economía mexicana atravesó una caída en el Producto Interno Bruto fue en el cada vez más lejano, afortunadamente 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15. La economía mexicana ha crecido de una manera sostenida. Quizá podríamos criticar que es insuficiente y que no alcanza todavía para satisfacer las necesidades de absolutamente todos los mexicanos. Sin embargo, desde 2009 no hay una caída en la economía mexicana. De hecho, estamos viendo cómo ha venido tomando velocidad con respecto al año pasado el crecimiento del Producto Interno Bruto en este 2016. En aquel 2009 la economía mexicana cayó víctima de una muy fuerte volatilidad internacional derivada de primero la crisis financiera que se registró en los Estados Unidos y que se convirtió en una crisis económica. Sí, esa crisis económica de la cual la economía de Estados Unidos no acaba de salir, por más que en su último informe a la nación el presidente Barack Obama haya dicho que ya la superaron.
Gran parte de la discusión que hoy tenemos en materia económica sobre si se aumentarán o no las tasas de interés son los resabios, la resaca, aquello que queda después de esa crisis de 2009 a nivel mundial. En ese año se tomaron buenas medidas económicas para enfrentar la crisis. Una de ellas fue mantener el tren de construcción de vivienda que durante la administración pasada fue el motor de crecimiento de la economía. También se buscó apoyo internacional y se contrató una línea contingente con el Fondo Monetario Internacional. Una línea por 67,000 millones de dólares que en ese momento apuntaló a la economía mexicana y que permitió que terminaran las especulaciones que se registraban en contra del peso. Hoy lo que vemos es un panorama total y absolutamente diferente. En el entorno internacional seguimos atravesando por una crisis grave, verdaderamente grave. Vemos cómo, para comenzar por América del Norte, la economía de los Estados Unidos sigue sin repuntar. Una vez y otra, Janet Yellen, la presidenta del sistema de la Reserva Federal, Fed por sus siglas en inglés, dice que aumentarán las tasas de interés en el momento que los 4 signos vitales de la economía de aquel país comiencen a recuperarse, que podría ser en algún momento. Sin embargo, lo que hemos visto es que no hay una clara recuperación. Ni la inflación está convergiendo hacia el 2%, ni se ve recuperación sostenida en el consumo, en el entorno laboral o en la producción industrial. En la economía de Estados Unidos se siguen viendo síntomas débiles, bastante débiles sobre el comportamiento de la economía. Y si nos volteamos hacia el otro lado, hacia América del Sur, vemos cómo Venezuela sigue en el desastre, Brasil en el desastre económico y la crisis política, y en Argentina que comienzan un trabajo largo, demasiado complejo para volver a ser una economía que funcione. Es más, si comparamos los análisis que hace el Fondo Monetario Internacional, las 2 economías de América que más van a crecer durante este 2016 son la de Colombia y la mexicana. A ellos les pronostican 2.9, a nosotros 2.8% de crecimiento económico. ¿Qué significa? Que las 2 naciones que llevan un par de décadas haciendo las cosas bien en economía son las que crecen. Y sigamos con este complejo panorama internacional. Vámonos a Europa, donde vemos que ninguna de las economías está tomando fuerza. Vemos que Alemania, que es la gran bandera, el gran motor de la economía de la Unión, crecerá al 1.5, 1.6%, es decir, un crecimiento bastante complejo. Y en este entorno complicado tenemos que ver que el Reino Unido definirá a finales de junio si se mantienen o no dentro de la Unión Europea. Sin embargo, los problemas en Europa del Norte siguen siendo bastante complicados. Hemos visto cómo algunos bancos centrales toman la determinación de dar tasas de rendimiento negativas, que su tasa de referencia sea total y absolutamente en contra. ¿Esto qué significa? Que a usted por tener dinero le costaría, no solo no ganaría, sino que le costaría tenerlo. Y en Asia las tensiones siguen siendo las mismas. A China se le pronostica un crecimiento para este año del 6.5, 6.9%, es decir, una pérdida de velocidad impresionante a una economía que venía creciendo sostenidamente a tasas del 10%. Es un entorno bastante complejo, pero la economía mexicana no se ha caído. No hay un solo dato que nos pueda llevar a la preocupación. Y otra vez, como ha sido el tema recurrente en este espacio, tenemos que destacar qué pasa realmente en materia de tipo de cambio y qué pasa realmente con el petróleo. Hemos visto cómo una y otra vez son los 2 pretextos, los 2 análisis que se hacen para tratar de justificar la crisis. Hace muchísimos años, México era un país total y absolutamente petrolero. De la suerte de lo que pasara con el petróleo era la suerte de la economía mexicana. Y nos confiamos y fuimos mediocres y el petróleo creíamos que alcanzaba para todo y así lo utilizábamos. En realidad, debimos haber desarrollado otros lados de la industria, de la recaudación,
de la economía en su conjunto y no lo hicimos de una manera adecuada. Hoy hemos tenido que pagar las consecuencias. Sin embargo, y la buena noticia aquí es que México ha dejado de ser una economía petrolera y tampoco las finanzas públicas se encuentran petrolizadas. De hecho, menos del 7% del Producto Interno Bruto depende del petróleo. Menos de la tercera parte de los ingresos del gobierno federal dependen del petróleo. Hemos visto cómo en materia de balanza comercial hay algunos otros productos, básicamente los agropecuarios, que se han convertido en un motor de exportaciones. Y el sector automotriz, y el sector aeroespacial, y el sector servicios que están apoyando un muy fuerte crecimiento de la economía. Vemos cómo la economía mexicana se fortalece. A finales de mayo, el Fondo Monetario Internacional tomó la determinación no solo de renovar esta línea de crédito contingente, sino incluso darle más recursos, pasar de 67,000 a 88,000 millones de dólares. Y hay quienes lo ven como una señal de catástrofe. Se equivocan, cometen un error verdaderamente grave cuando dicen es que el país se endeudó más. No, no se endeudó más. Imagínese usted, permítame esta figura que le va a resultar muy sencilla y muy fácil de comprender. Piense usted que tiene una tarjeta de crédito, que le da buen uso, que es usted totalero y que deciden, oiga, pues este cliente es bastante bueno, ¿por qué no le aumentamos la línea de crédito? ¿Se endeudó usted? No. Lo que tiene es una mayor capacidad de endeudamiento y en este caso, con la línea contingente del Fondo Monetario Internacional, deberíamos sumar a los 188,000 millones de dólares que tenemos de reserva, hasta 88,000 millones de dólares más para apuntalar la moneda. Ni siquiera apuntalar la moneda, me corrijo. Para apuntalar a la economía mexicana, porque no debemos pensar ya en el tipo de cambio que es el segundo de los grandes pretextos de preocupación de los mexicanos. ¿Qué pasa con el peso? Está muy alto. Podría llegar a 20, a 25 dólares. Sin embargo, mientras no tenga un impacto negativo en la economía mexicana, no hay problema. No hay absolutamente ningún problema con el nivel de tipo de cambio si no se reflejen los precios internos de la economía. Y en ese sector estamos viendo que la inflación crece a tasas muy cercanas al mínimo histórico, que es en 2015 del 2.1%. Mientras que la inflación se encuentra alrededor del 3%, está todo total y absolutamente controlado. Las cosas están funcionando como deberían. El tipo de cambio quizás hace 20 años era la piedra de toque de la economía mexicana. Ya no lo es. Ahora, veamos los datos duros de la economía mexicana. Al cierre del primer trimestre, el Producto Interno Bruto creció al 2.8% en tasa anual, uno de los más grandes crecimientos de los últimos años. La tasa de desempleo se encuentra abajo del 4%, incluso la mejor cifra de los últimos 8 años. En abril, el último dato conocido del Instituto Mexicano del Seguro Social, se alcanzaron ya casi los 2 millones de afiliados. ¿Eso qué significa? Que es el más grande crecimiento de empleados de los últimos 8 años. Más allá, seamos muy concretos. Si vemos la recuperación del salario por esta mezcla de bajísima inflación, aumento del empleo vinculado con la competitividad, estamos teniendo una recuperación de 6 puntos en el poder adquisitivo de las personas. ¿Esto qué significa? Usted me podrá decir, es muy poco si lo comparamos con una caída de más del 30%, del 70% del salario mínimo en los últimos 30 años. Sin embargo, es el más grande crecimiento en las últimas décadas. Así las cosas, seamos claros, seamos concretos. La economía mexicana no está en crisis, por el contrario, está creciendo y lo hace bien. Gracias, que le vaya muy bien.